Bueno, bienvenidos queridos amigos, pacientes y todos a este 10º episodio de Medicina Metabólica para el Público, con el tema de hoy día, la visión integrativa de la enfermedad autoinmune. En este nuevo episodio, como vemos, tengo el agrado de presentar nuevamente a nuestra querida Sofía Cabello, quien es nutricionista con mención en gestión y calidad de la Universidad Andrés Bello, formada en nutrición funcional y certificada en terapias de reducción terapéutica de carbohidratos y nutrición cetogénica. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias de nuevo por la invitación, por estar acá y en verdad quédense hasta el final porque siempre les digo eso mismo, porque se viene una charla súper interesante, totalmente distinta a lo que hemos estado hablando en los otros conversatorios y eh, va a dar para mucho más. Así que nuevamente gracias por siempre seguirnos y atento a lo que viene ahora. Muchas gracias, Sofía. También, junto a nosotros, tengo el agrado de presentarles al doctor Cristian Carrasco, ya conocido por muchos de nuestros pacientes y seguidores. El doctor Carrasco es médico cirujano, especialista en medicina funcional y medicina bioreguladora de sistemas, con formación en nutrición paleolítica y medicina metabólica. Doctor Carrasco. Hola Cristian, gracias por la invitación también. Eh, es una temática súper interesante, me encanta este tema, me apasiona mucho, así que feliz de participar hoy. Muchas gracias, Cristian. Además, siempre junto a nosotros, el doctor Fernando Santana, que es director médico y fundador del Instituto Médico Integral Calevit, médico cirujano y magíster en medicina antienvejecimiento y de longevidad saludable de la Universidad de Barcelona. Además, diplomado en obesidad saludable y certificado también en nutrición y terapia cetogénica y low carb high fat de la Fundación Noakes Sudáfrica. Sofía Cabello, el doctor Cristian Carrasco y el doctor Santana, que ahora les va a dar unos pequeños saludos. Hola, ¿qué tal amigo? Muchas gracias por acompañarnos. Te escuchaba Cristian que ya va en el número 10, como avanza el tiempo, y esto surgió justamente en este periodo de pandemia y de cuarentena que hemos tenido, que todos queremos que pronto, ojalá, volvamos a esta nueva realidad. Así que muchas gracias por estar esta noche. Como decía Sofi, es un tema algo distinto a la reducción terapéutica de carbohidratos, pero está todo relacionado y vamos a ver de qué manera podemos tener una mirada distinta, diferente desde la medicina convencional y cómo podemos aportar con la mirada integrativa en relación a las enfermedades autoinmunes. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros y esperamos aclarar alguna duda. Bien, como le decía, a muchos de quienes nos están viendo semana a semana, el doctor Santana, el doctor Carrasco y la nutricionista Sofía Cabello son médicos y terapeutas justamente de todos muchos que nos siguen semana a semana por acá. Y bueno, para los que no los conocen, además hice esta introducción. Bien, recordar que estos episodios se transmiten por Instagram, por Facebook y YouTube. Además, quedan grabados en el IGTV, Instagram TV de @CalevitChile, YouTube y Facebook Calevit. Queremos enviar un saludo afectuoso también a todos nuestros queridos profesionales que forman este gran equipo y junto a nosotros continúan con nuestros tratamientos, ya sea por telemedicina o en casos especiales también presencial con sus permisos correspondientes. Recuerda, quédate en casa. Entonces, un gran saludo para las nutricionistas Magdalena, Daniela, para los odontólogos, el doctor Vicente Sánchez, el doctor Sibop y la doctora Cristel Ojeda, y los paramédicos en odontología, enfermería y colaboradores administrativos y técnicos informáticos, sin quienes nada de esto sería posible. Como siempre, recordarles que nada de lo que se diga aquí reemplaza al consejo médico nutricional odontológico personalizado que debe ser entregado de manera privada. Dicho esto, partamos entendiendo un poco qué son las enfermedades autoinmunes. Doctor Santana, cuéntenos un poquito a nuestro público en este sentido. Bueno, las enfermedades autoinmunes es un conjunto de enfermedades. Hoy día hablamos más bien de un síndrome del espectro autoinmune, porque puede ir desde pacientes
absolutamente asintomático a aquellos pacientes que van a tener ya un cuadro clínico determinado. Este conjunto de enfermedades está relacionado con nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está ahí para cuidarnos, pero llega en un momento, por distintos factores, que es lo que queremos hoy día explicarle a ustedes, que se transforma lamentablemente en alguien que nos daña, es decir, se convierte en el agresor que ataca y destruye nuestros propios órganos o nuestros propios tejidos. Es decir, es como estar durmiendo con el enemigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar este enemigo, ver qué factores lo están sobreexpresando y de qué manera nosotros podemos atenuarlo o de alguna manera controlarlo. Van a existir factores endógenos, es decir, de nuestro propio cuerpo, como también factores exógenos, pero un virus. Hoy día sabemos que el SARS-CoV-2 o el coronavirus es capaz incluso de gatillar patrones autoinmunes más allá del daño que produce en esta cascada, ¿no? O en esta tormenta citoquina inflamatoria o la acción directamente del virus. Hoy día ya hay trabajo de la capacidad autoinmune del virus, sobre todo en la parte neurológica. Por ejemplo, una patología muy severa como el Guillain-Barré. Partículas extrañas a nuestro cuerpo, contaminantes del medio ambiente. Es decir, hoy día vivimos rodeados de un medio ambiente que realmente es agresor para nuestro sistema inmune. Se han identificado más de 80 distintas enfermedades autoinmunes. Fíjate que es la segunda causa de enfermedades crónicas después de la diabetes. La prevalencia mundial de estas enfermedades ha aumentado con los años entre un 5 y un 7%. 25 de cada 100 personas que ya tienen una enfermedad autoinmune tienen el riesgo e incluso desarrollar una segunda enfermedad autoinmune. Por eso es tan importante el control a tiempo de ella, el poder identificarla incluso en pacientes aparentemente asintomáticos, porque cuando uno se introduce en la clínica o en el laboratorio, encontramos muchas veces síntomas que pueden ir camino a esto que llamamos el espectro autoinmune. En los países que tienen mayor estadística es Estados Unidos, y para sus 320 millones, 50 millones de americanos están con enfermedades autoinmunes. Lamentablemente busqué estadísticas precisas Latinoamérica o Chile y quisiéramos tener un report mucho más adecuado, porque muchas de estas patologías llegan a veces a la atención primaria o al médico familiar, al médico integral, y a veces no tenemos estadísticas de ella. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, el 75% más frecuente en mujeres, y son multietiológicas, no es una causa única. En alguna hay una mayor predisposición genética, como vamos a ver en espondilitis anquilosante, a lo mejor una artritis reumatoidea, en otras no. También hay factores ambientales que los vamos a estudiar en este LIB o en el próximo, y un gran aliado, que es nuestro sistema intestinal, lo que hoy día llamamos un intestino hiperpermeable. Cuando se conjugan estos tres factores, la genética, factores ambientales y el intestino hiperpermeable, tenemos las condiciones para gatillar posiblemente una enfermedad autoinmune. Ahora, en nuestro instituto, lo que más con frecuencia vemos, y realmente con resultados muy buenos, hoy día me tocó ver 2 pacientes con tiroiditis autoinmune, que pueden ser con función normal de la tiroides, pero con el tiempo podrían ir a una baja en la función, lo que llamamos un hipotiroidismo, o incluso una función elevada, un hipertiroidismo. La enfermedad celíaca, aquella enfermedad en la cual está involucrado anticuerpos contra el intestino, anticuerpos contra la pared estomacal, debido a alimentos como por ejemplo gluten. La artritis reumatoidea, que va a afectar la inflamación de estas articulaciones y las membranas que rodean las articulaciones. El Sjögren, lo vemos con frecuencia, que tiene que ver con anticuerpos que van a atacar nuestras glándulas salivales. El lupus eritematoso, desde algunos más suaves, que son localizados a nivel de piel, como aquellos sistémicos que pueden comprometer la vida del paciente. La dermatomiositis, la diabetes tipo 1, e incluso hoy día vemos la diabetes autoinmune latente en el adulto, lo que llamamos LADA, que cada vez estamos viendo ya en adultos
esta diabetes autoinmune y la esclerosis múltiple. Como ustedes pueden ver, es un conjunto de enfermedades muy variada y por eso tenemos que tener esta mirada de integración. Ahora, desde nuestra medicina funcional, de esta mirada integrativa, el entender la importancia de la salud de nuestro sistema inmune y que nuestro sistema inmune comienza en el intestino. De todos los órganos que nosotros tenemos, el 80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino, incluso mucho mayor que el vaso, mucho mayor que incluso la sumatoria de todos los ganglios. Por eso, en la medida que cuidamos nuestra salud intestinal, nosotros vamos a cuidar nuestro sistema inmunológico. Tenemos que controlar estos factores ambientales y poder identificarlo. Queremos optimizar esta salud inmunológica, no queremos suprimirlo, queremos modularlo, que esté en su justo trabajo, en su justo balance para defendernos, pero no que nos sobreataque. Queremos revertir esto que resulta tan como de alguna manera, ¿cómo es posible decir que podemos revertir enfermedad autoinmune? Yo sé que la Sofi incluso me da un esbozo de sonrisa porque vemos cuánta, lo mismo que el doctor Carrasco, que a veces me toca controlar pacientes de él, cómo hemos revertido tiroiditis autoinmune, cómo hemos revertido dermatomiositis, cómo de alguna manera el paciente con artritis reumatoidea va a depender menos de su fármaco, su calidad de vida, o vamos a tener una cantidad enorme de síntomas cuando el paciente entiende que la salud de este sistema inmunológico es integral y tenemos que partir por nuestro intestino e identificar todos los factores que nos van a gatillar en este leaky gut o intestino permeable. Vamos a erradicar los síntomas o bajarlos, reducir los efectos colaterales, es decir, ojalá usar lo menos fármaco posible. Muchas veces nos toca convivir con pacientes que compartimos que necesitan fármacos de la medicina convencional, por supuesto, pero la mayoría de esos con el tiempo empiezan a ser disminuidos. En el fondo, aquí apuntamos a una mejor calidad de vida. Así que eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy en día. Muchas gracias, doctor Santana. Muy interesante la exposición. Me gustaría entonces, doctor Carrasco, que nos hable un poquito entonces en relación a los síntomas que se pueden presentar en estas enfermedades autoinmunes. Como bien mencionó doctor Santana, existe una diversidad de enfermedades autoinmunes que pueden afectar distintos órganos, por lo tanto la sintomatología puede ser súper inespecífica. En los inicios de las enfermedades autoinmunes muchas veces estos síntomas son sutiles y esto puede retrasar el diagnóstico, porque las personas habitualmente son diagnosticadas cuando ya ha habido una agudización de los síntomas. Los estudios muestran, de hecho, que puede retrasarse hasta 3 años promedio el diagnóstico de una enfermedad autoinmune y que los pacientes tienen que consultar habitualmente hasta 4 médicos distintos para llegar a un diagnóstico. Y bueno, estos síntomas son muchos, no voy a poder mencionar todos, pero sí te voy a comentar cuáles son algunos de los más frecuentes que se encuentran de forma transversal en varias enfermedades autoinmunes. El primero de estos es la fatiga. Con fatiga me refiero a un cansancio, que es un cansancio que el paciente no logra correlacionar con el nivel de actividad que hace. Es excesivo, más allá, entre comillas, de lo normal. Y puede ser un cansancio físico que sienta a nivel corporal, o puede ser un cansancio o fatiga mental. Por ejemplo, un paciente te puede decir que en la mañana despierta sin energía y se demora mucho en salir de la cama, u otro paciente te puede comentar que le está costando concentrarse, focalizarse o que su área cognitiva esté funcionando óptimamente en los estudios, en el trabajo. Esta fatiga puede ser leve, pero lo que marca que sea un síntoma patológico es que compromete la calidad de vida del paciente. Entonces te va a referir que está afectando en el fondo sus actividades de la vida cotidiana. Otro síntoma que es bastante común son las mialgias, que significan dolores musculares, o artralgias, que son dolores articulares, que pueden presentarse en varias enfermedades autoinmunes, y al igual que la fatiga, también la persona no observa una correlación clara con algún factor mecánico que la haya gatillado. Entonces te puede mencionar
que amanece un día con el cuerpo apaleado y en realidad el día anterior no hizo ningún ejercicio extenuante que lo explique, o te puede mencionar que de la nada se le inflamaron las muñecas, que están con hinchazón, con retención de líquido, dolor, cambios de coloración, y que tampoco ha hecho ninguna actividad manual que pudiera explicar esa inflamación. Y estos dolores articulares también pueden ser difusos, estar en distintas articulaciones, o pueden ir migrando, o pueden estar en solo comprometiendo una, y esto va a ser diferente dependiendo de la enfermedad autoinmune. También son muy comunes los síntomas en el área gastrointestinal, sobre todo en las enfermedades autoinmunes que comprometen el tracto gastrointestinal, y son síntomas como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, y son síntomas muy diversos que pueden ir desde el dolor abdominal a cambios del tránsito, ya sea diarrea o estitiquez, puede haber hinchazón, meteorismo, sangrado en las deposiciones. Otro síntoma común puede ser la fiebre, que es una fiebre que aparece de forma errática sin que la persona esté cursando algún cuadro infeccioso. También pueden haber alteraciones en la piel, pueden existir rash cutáneos, que son una especie de erupción o brote en la piel con cambios de coloración, que puede ocurrir diseminado en el cuerpo. Puede haber sequedad en los ojos, que a veces el paciente lo siente como si hubiera arenilla en el ojo. Puede haber sequedad en la boca y eso va a causar que le cueste deglutir los alimentos. Entonces que cuando coman tengan que beber mucho líquido para que pueda pasar la comida. Y también son muy frecuentes síntomas en el área anímica. Es muy común que haya ansiedad, ánimo depresivo. La literatura científica muestra que hay una correlación entre los trastornos del ánimo y las enfermedades autoinmunes. O sea, los pacientes con patologías autoinmunes están en mayor riesgo de tener trastornos de ansiedad o depresión. Por lo tanto, puede haber una coexistencia de esta sintomatología. Y como muchas veces estos pacientes están con múltiples otros síntomas, les duele la guatita, están con dolores articulares, etcétera, etcétera, y además síntomas ansiosos, muchas veces erróneamente e injustamente se les cataloga como hipocondríacos. Así que bueno, eso es para dar un cierre. En el fondo hay una multiplicidad de síntomas y lo importante es, si es que ustedes de estas cosas que mencioné observan que ya presentan alguno, poner ojo y consultar a tiempo, porque el diagnóstico precoz es muy importante en algunas enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del pronóstico, ¿ya? Excelente, doctor Cristian Carrasco, muchas gracias. El público va a estar muy agradecido por estas luces que estamos dando para que también comprendan su proceso. Y de repente igual las personas se preguntan, nuestro público se pregunta, los pacientes, ¿qué factores de riesgo me predisponen más o me predisponen a desarrollar una enfermedad autoinmune? Sí, mira, de los factores de riesgo existen algunos que son no modificables y hay otros modificables. Dentro de los no modificables, los genes juegan un rol muy importante en algunas enfermedades autoinmunes. En la entrevista médica siempre nos vamos a preocupar de ver los antecedentes familiares. Si un paciente me refiere que tuvo una tía con espondilitis anquilosante, que la mamá es celíaca, por supuesto que va a estar en mayor riesgo que otra persona. También, como mencionó doctor Santana, una persona que ya tenga un diagnóstico de una enfermedad autoinmune va a tener riesgo de tener una segunda o una tercera enfermedad autoinmune. El sexo también es un factor de riesgo. Vemos que son 2 a 3 veces más frecuente en el sexo femenino. La edad en que es más prevalente es entre la 4ª y la 5ª década de la vida. ¿Por qué son más comunes en las mujeres? Esto es por varios factores. Algunos de ellos son que algunos genes que predisponen a las enfermedades autoinmunes están localizados en el cromosoma X, que es el cromosoma femenino, ¿no? Además, los cambios hormonales que experimenta la mujer en distintas etapas de la vida también pueden hacerla más susceptible. De hecho, se ha visto que las mujeres que han tenido mayor número de embarazos tienen más prevalencia de enfermedades autoinmunes. El también haber cursado alguna simple infección viral en el pasado, en alguien que tiene susceptibilidad, ese virus puede gatillar una activación y un desorden, por así decirlo, del sistema inmunológico. Y esto puede ser desde un simple virus que cause una gastroenteritis, a un virus herpes, a
Bueno, ahora sabemos que el coronavirus también puede generarlo, el virus que causa la mononucleosis. Entonces hay distintos patógenos que en una persona susceptible podrían detonar la aparición de una enfermedad autoinmune más adelante. Y en una persona no susceptible, por supuesto, que quizás solo va a causar un cuadro agudo que va a ocurrir durante un tiempo y se va a pasar. Y lo otro súper importante, como factor no modificable, es el haber vivido algún trauma en la vida, que puede ser desde haber vivido un accidente, una catástrofe, haber sufrido algún tipo de abuso. Está descrito que cuando hay algún síndrome de estrés postraumático, existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, y esto se explica porque un evento traumático puede tener un efecto deleterio muy profundo a nivel del sistema nervioso y sistema inmunológico. Entonces, en las entrevistas médicas es muy común encontrar esto en la historia clínica. Pasando a los factores modificables, el primero que voy a mencionar, porque me parece que muchas veces no se les da la importancia suficiente, es el estrés. Muchas veces en la consulta le pregunto a los pacientes qué es lo que estaban viviendo cuando les diagnosticaron la enfermedad autoinmune, y muchas veces me cuentan que estaban viviendo un duelo, que los habían despedido del trabajo, que habían terminado alguna relación de pareja, que se les murió el perro. ¿Ya? Entonces es muy común ver que hay algún contexto importante de estrés en el debut de la enfermedad autoinmune, como también en las exacerbaciones de la enfermedad autoinmune en una persona que ya la padece. Bueno, en la terapéutica que vamos a probablemente revisar más adelante, vamos a hablar del tema del abordaje del estrés, porque es súper importante. Entonces, hay pacientes que a veces se enfocan solo en hacer el cambio de la nutrición, que es un pilar del tratamiento también, pero no están tomando suficiente importancia a esta otra área. Por eso le doy este énfasis. Otros factores de riesgo modificables son el tabaquismo, también está asociado a mayor riesgo de enfermedad autoinmune, exposición a toxinas, desde metales pesados, herbicidas, pesticidas en la agricultura convencional, químicos a los que nos exponemos en el día a día, con las cosas que usamos para hacer el aseo en la casa, con los cosméticos, etc. También todo lo que afecte negativamente la flora intestinal, que son las bacterias que viven en nuestro intestino, también va a aumentar el riesgo de las enfermedades autoinmunes. Así que el uso indiscriminado y no juicioso de los antibióticos va a aumentar el riesgo de la enfermedad autoinmune. No quiere decir que un antibiótico bien indicado para patología dada no sea importante, me estoy refiriendo al uso indiscriminado. También el sobrepeso y la obesidad, que aqueja como a un 70% de la población chilena. Esa presencia de tejido adiposo visceral también perpetúa la inflamación en el organismo, por lo tanto no es bueno desde el punto de vista de la enfermedad autoinmune. Y la alimentación, ¿ya? Que a grandes rasgos los alimentos procesados que tengan aditivos, o sea, sustancias que no deberían ir en su estado natural, las azúcares adicionadas, todos estos componentes negativos de esos alimentos van a alterar la flora intestinal y van a generar un problema que se llama intestino permeable, que tiene mucho que ver con la fisiopatología de esta enfermedad autoinmune. Hay algunos alimentos en específico que pueden correlacionarse con algunas enfermedades autoinmunes, como el gluten, que es una proteína que está en algunos cereales, con la enfermedad celíaca, pero sabemos hoy en día que hay otras enfermedades autoinmunes que también esos pacientes pueden tener alguna sensibilidad al gluten no celíaca, como el vitiligo, la psoriasis, la tiroiditis de Hashimoto, y que también hay otros alimentos, aparte de los cereales con gluten, que también tienen la posibilidad de generar intestino permeable. Por lo tanto, en términos generales, desde el punto de vista de la dietética, vamos a sugerir eliminar durante un tiempo diversos alimentos que puedan ser agresores para el tracto digestivo, a modo de bajar la inflamación, calmar los síntomas y luego, por supuesto, evaluar una reintroducción. Entonces, para cerrar, si te das cuenta, hay una multiplicidad de factores que hay que evaluar en la consulta, ¿ya? Y bueno, eso.
Muchas gracias, Cristian. Excelente, muy interesante. Estoy seguro que el público lo agradece. Y bueno, nuestros pacientes que ya están educados en todo esto, que he visto que se han unido por ahí, les mando saludos a todos. Perdonen, pero se han unido varios, pero alcancé ahí a ver a la señora Balbina. Eh, bueno, saludos a todos. Ya todos saben que los queremos mucho y esto lo hacemos con mucho cariño por todos ustedes. Saludos a Nelva Villagrán, que alcancé a verla ahí. Muchos cariños de todo este equipo. Nutricionista destacada también ella. Vi ahí a mi tía Hildita, saludos, doctora Hiluvilla, odontóloga como yo, el doctor Vicente Sánchez, la licenciada nutricionista Solatí, muchas gracias por estar acá. Saludos a todos, a Mailtama, Dimas Agavi, nutricionista bioreguladora. Ah, Karin Spencer, que no decías. Gracias, Karin. Saludos, qué gusto verte por acá. Bueno, amigos, nos han nombrado bastante un poco este tema del intestino hiperpermeable y les prometo que el próximo live vamos a profundizar un poco más en eso. Pero de todas maneras, le pedimos al doctor Santana igual que brevemente nos adelante un poco la importancia del intestino hiperpermeable en todo esto. Cristian Carrasco, la verdad que te agradezco esa mirada integral porque cuando uno recibe acá un paciente con alguna enfermedad autoinmune, independiente cuál esta, la primera pregunta le digo, ¿y qué te dice tu médico o el reumatólogo? ¿Por qué la tienes? No, me tocó, como si fuera la mala suerte, es cara o sello. ¿Qué te dijo de tu nutrición? No, que la verdad que la nutrición no tiene nada que ver, tengo que asumir que es una enfermedad crónica, que no tiene solución, que solamente vamos a mejorar tu síntoma a través de fármacos y cada vez sabemos que son fármacos más potentes desde corticoides o inmunosupresores y hoy día medicina biológica, pero alguien que preguntara cuáles son tus factores emocionales, qué pasó en tu vida, cómo estás durmiendo, cómo está el factor estresor, qué estás comiendo, absolutamente no. Es decir, existe una disociación casi esquizoide entre un sistema inmunológico que está ubicado en nuestro intestino, el 70-80%, con una medicina muy pragmática, solamente con un fármaco. Cuando yo te escucho, y ojalá que existan muchas generaciones que vengan, que tengan esta mirada de integración, donde el paciente entiende, por fin alguien me preguntó que mi Sjögren surgió después de un conflicto de pareja, o que de alguna manera mi colitis ulcerosa fue por alto nivel de estrés. En cuarentena me ha tocado ver muchos pacientes de colitis ulcerosa y con Sofi cómo se han mejorado, pero absolutamente con todos sus patrones, no solamente clínicos, sino que del punto de vista de los marcadores inflamatorios muy bien. Bueno, y en este contexto, el intestino es realmente un órgano que, si bien es cierto, ¿no es cierto?, intestino, como si la única función fuera el intestino, no. La absorción de nutrientes, todo lo que es la neuroendocrinología, en que gran cantidad de neurotransmisores son sintetizados en el intestino en la medida que yo tenga mi flora bacteriana en equilibrio. Lo que yo como va a influir en cómo se van a expresar estos neurotransmisores. Por otra parte, como les decía delante, el 70-80% de todas nuestras células inmunológicas están en el intestino y es casi nuestra comunicación entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Por eso yo los invito para el próximo live que vamos a hablar en relación a lo que es el intestino permeable, que lo puede gatillar, este intestino hiperpermeable, cómo podemos de alguna manera modularlo o dejar la permeabilidad adecuada y de esa manera empezar a controlar una enfermedad autoinmune desde el origen. Y el origen está principalmente en este sistema desregularizado de nuestro intestino. Por eso yo digo, en la medida que cuidas tu salud intestinal, vas a cuidar tu sistema inmunológico. Hoy día todo el mundo está preocupado de la vacuna. ¿Qué saco yo con tener una vacuna compleja, difícil? Sí, ojalá que salga, pero si ese terreno está inflamado, si ese terreno no tiene las materias primas para una respuesta inmunológica, es decir, ahí es donde tenemos que apuntar a un sistema inmunológico en equilibrio, a un sistema metabólico en equilibrio, donde todos esos factores que enunciaste adquieren importancia, no en la teoría, sino que en la práctica. Así que yo los invito
para un próximo LIB que nos vamos a introducir en este intestino permeable, que tiene una barrera física, tiene una barrera inmunológica a través de inmunoglobulina, tiene una barrera de bacteria, y cada una de estas cumple su función para lograr tratar y prevenir el espectro autoinmune y también las enfermedades que ya están gatilladas. Muchas gracias, doctor Santana, por hacernos esta breve descripción de lo que es el intestino hiperpermeable, que está en la base misma del origen de la enfermedad autoinmune, junto con otros factores, pero que cada vez gana más base y se ha relacionado no solamente con las enfermedades autoinmunes, sino que también está relacionado con otras enfermedades, la inflamación crónica silenciosa, el cáncer y otras enfermedades degenerativas. Y la salud de la boca es fundamental en la prevención y el tratamiento de la enfermedad autoinmune. Sabemos que la inflamación está puesta ahí de manera natural para protegernos de bacterias, microorganismos, virus, traumas, toxinas, y además no solamente para protegernos de eso, sino también para reparar. Pero el problema es que cuando tenemos estos daños de manera constante, persistente, de bajo grado, silenciosos, va a ocurrir un fenómeno denominado inflamación crónica silenciosa. La inflamación crónica silenciosa mantiene a tu organismo en un estado constante de alerta, y durante este estado se liberan mensajeros químicos a la sangre, las famosas citoquinas, que ahora ya todos las conocen. Tormenta de citoquinas. Bueno, esas citoquinas te mantienen tu estado inmune constantemente en una alerta, molestando, y al estar sostenida en el tiempo, va a tener un impacto negativo en tejidos y órganos. Esta inflamación crónica acelera el proceso de envejecimiento patológico, lo que se conoce como inflammaging, es decir, inflamación-envejecimiento. Y este inflammaging está en la base misma de las enfermedades crónicas no comunicables, como también se ha convenido en llamar a las enfermedades crónicas no transmisibles, de la cual ya estamos sufriendo una pandemia crónica, y muere gente de manera prematura, aproximadamente 41 millones de personas anual. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes de inflamación crónica? Y tenemos varias fuentes, pero principalmente de lo que estamos hablando acá, la inflamación crónica del intestino, justamente este intestino hiperpermeable. Pero además tenemos la inflamación crónica de los tejidos periodontales. ¿Qué son los tejidos periodontales? Son los tejidos que rodean al diente, la encía y el hueso. Y eso es muy común, tan común que es la periodontitis severa, que es la inflamación, infección de los tejidos periodontales que rodean a los dientes, la encía y el hueso, es la sexta enfermedad más prevalente del mundo. Entonces, si esta inflamación crónica silenciosa va a estar gatillada por infecciones crónicas en el cuerpo, la periodontitis y el intestino hiperpermeable son una fuente de citoquinas que va a estar constantemente desafiando a nuestro sistema inmune y nos va a hacer susceptibles a la enfermedad. Las bacterias que provocan la periodontitis o el intestino hiperpermeable desregulado van a penetrar al torrente sanguíneo y van a producir enzimas que van a alterar las proteínas de tu cuerpo. De esta manera, van a ser reconocidas como extrañas, encendiendo al sistema inmune y atacándote a ti mismo. Lo más estudiado en este sentido es la artritis, pero está implicado también en muchas otras enfermedades autoinmunes, como las que ha nombrado el doctor Carrasco y el doctor Santana. Además, este tejido que está dañado por esta infección, este tejido, ¿no es cierto?, esta encía que está dañada, este hueso que está ahí de manera silenciosa, va también a empezar a ser reconocido como extraño, y entonces el sistema inmune podría atacar a otras partes de tu cuerpo. Además que esto también puede afectar las placas ateromatosas que uno ya tiene. De esto más vamos a profundizar, y les hago el anuncio que tenemos una sorpresa. El día martes vamos a tocar el tema de odontología integrativa a las 19 horas, porque nos han llegado muchas preguntas para clarificar lo que hablamos en el episodio pasado, así que vamos a hacer un episodio extra. Se los voy avisando, con el doctor Sánchez. Bueno, entonces, vemos entonces que esta encía inflamada, esta periodontitis, finalmente es una filtración de bacterias, de las toxinas bacterianas, y también del tejido dañado ahí de manera constante, crónica, silenciosa, que no tengo idea. Entonces, eso también es una boca que está hiperpermeable, que está permitiendo que pasen más cosas. Así como hablamos de intestino hiperpermeable, leaky gut, también se habla de una
una boca hiperpermeable o un leaky mouth, e individualizando puede haber un diente hiperpermeable y además la mucosa bucal hiperpermeable. Entonces, bueno, orientando un poco, ubicando la salud bucal en todo este problema de la enfermedad autoinmune, nos gustaría que Sofía le cuente a nuestro público la importancia de la nutrición en la prevención de la enfermedad autoinmune. Bueno, recordar un poco que todas estas enfermedades autoinmunes aparecen con este hombre moderno, ¿ya? Este hombre que al final se dedica a trabajar, a rendir y no tiene mucha atención en muchos factores que han mencionado antes, como el estrés, el tema también de manejar, bueno, manejar el estrés, de tener una buena alimentación. No se preocupa mucho o no tiene mucho interés de qué efectivamente está comiendo. Deja la comida como un plano secundario, o sea, llamamos para pedir comida, todo es más automatizado, al final no sabemos lo que nos estamos metiendo a la boca. Y recordar también que todo lo que tiene que ver con este hombre moderno, nuestro genoma no ha evolucionado efectivamente para procesar todos estos alimentos que hemos mencionado. Perdón, los alimentos modernos, que cuáles son alimentos artificiales, el tema de los azúcares refinados, aceites vegetales altos en grasas oxidadas, los cereales, algunos granos ya, los lácteos o los derivados de lácteos, los productos light, etc. Por eso, dentro de la prevención en estas enfermedades autoinmunes, lo principal es eliminar estos alimentos modernos, estos alimentos procesados, y tratar de basarse, que después más adelante voy a hablar, de los alimentos reales, los que puedo saber sus ingredientes, puedo saber dónde encontrarlos, qué son, y no encontrarme con una chorrera de ingredientes que no sé ni siquiera ni pronunciar, ya que siempre lo he dicho. Hoy en día también es que no podemos, el problema por esto, que también tiene que ver con el intestino, es que no los podemos digerir en un 100%. Entonces, cuando ya hay un tema de estrés dando vuelta, tengo este intestino hiperpermeable, llegan a ser un problema porque no se pueden digerir en su totalidad y pueden afectar al intestino, ¿ya? De hecho, se habla de que justamente este intestino dañado es o sea, es la causal de que tengamos esta epidemia global de enfermedades crónicas, ¿ya? Ahora, varios se van a preguntar como, pero ¿cuál es el problema de los granos? O sea, si los granos son tan saludables, siempre han estado dentro de la base de las pirámides, las nutricionistas o todos los médicos siempre se basan en eso, y si analizamos nuestra dieta, la dieta convencional se basa en estos granos, en los cereales, ¿ya? Primero que todo, las harinas y los cereales refinados están despojados de sus nutrientes, o sea, sobre todo las harinas, o sea, fueron procesados de tal forma que no tienen los nutrientes que se dice que tienen y se reconvierten rápidamente en azúcares, por lo tanto también contribuye a todas estas enfermedades crónicas, obesidad, resistencia a la insulina, esta obesidad central que hemos hablado en otros conversatorios, ¿ya? Y por su parte, otros granos, sobre todo también los alimentos integrales, los cereales integrales, van a contener antinutrientes y también inhibidores enzimáticos, que también podemos, si no me equivoco, en el otro conversatorio vamos a ir de lleno a eso, que se llaman las lectinas, ¿ya? Estas lectinas son difíciles de digerir porque en fáciles palabras son como el protector de esta semilla. Pensemos que los granos, las semillas, son seres vivos, quieren crecer en algún minuto, convertirse en una plantita, crecer o convertirse en un arbolito, no sé, y la única forma que tienen para defenderse ante los depredadores o los seres humanos que los consuman es con estas lectinas. Entonces nos afecta si yo estoy predispuesto, tengo este intestino hiperpermeable, no estoy manejando el estrés y tengo otros problemas metabólicos asociados. Créanme que esta lectina puede estar afectando ya a mi intestino y va a inhibir que no podamos absorber los nutrientes como corresponde. De hecho, una frase típica: somos lo que comemos, pero en verdad debería ser: somos lo que comemos, digerimos y absorbemos, ¿ya? Por lo tanto, hay que volver un poco a este estilo de alimentación. O sea, al final, para prevenir las enfermedades autoinmunes,
la alimentación se basa en volver a los inicios, a nuestra alimentación más paleolítica o de una alimentación cazador-recolector, ¿ya? Como dije, el riesgo de consumir estos alimentos modernos o procesados es contribuir a la hiperpermeabilidad intestinal o el leaky gut, ¿ya? Recordemos que el intestino, aparte de absorber los nutrientes, tiene su principal función, que es de barrera. Va a dejar pasar los nutrientes y va a dejar que el resto de las cosas que no le sirven pasen y se eliminen, ¿ya? Es como un colador, ¿ya? Ahí la Magdalena Rosell siempre menciona que es un colador. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a este estrés o a esta alimentación también muy alta en alimentos muy procesados y tengo esta predisposición a las enfermedades autoinmunes, estos hoyitos de este colador se agrandan. Por lo tanto, entra tanto buenos como malos y genera esta sobreestimulación en el sistema inmune, ¿ya? Eso, entonces al final el enfoque que les entregamos es siempre un enfoque nutricional y que involucra siempre una terapia médica, ¿ya? Por lo tanto, como les contará ahora el doctor Carrasco, la nutrición participa con, que nosotros lo nombramos las 4 Rs, ¿ya? Con este protocolo de sanación, en donde vemos la remoción o remover los agresores, ¿ya? Alimentos que van a ser inflamatorios y que van a ser inmunoestimulantes. Y que eso puede provocar irritación intestinal, también puede provocar aumentar esta permeabilidad intestinal, entre otras. Vamos a excluir principalmente estos cereales, estos granos, algunos lácteos, algunas verduras, legumbres, frutos secos, y que se van a reintroducir según el tipo de paciente y según también la sintomatología. La otra R es restablecer la función digestiva. Muchos pacientes llegan con problemas digestivos cuando ya tienen un problema autoinmune. Tienen reflujo, acidez, hinchazones, una digestión muy mala que puede ir a los extremos, o estreñimiento, o que sea demasiado fluido. Y lo que hacen esta restablección, o sea, restablecer la función digestiva es manejar la alimentación de tal forma que tú tengas una buena masticación, generar un buen ácido gástrico estomacal que va a depender de cómo vas a digerir tus alimentos, también involucra eso, y también mantener o reparar o restablecer también la parte de la microbiota intestinal, ¿ya? La tercera R sería, no hablé, ¿cuántas? De una reparación del tubo digestivo, ya que justamente es entregando estos alimentos densos en nutrientes que yo pueda, o sea, que yo en poca cantidad voy a encontrar los nutrientes, vitaminas, minerales, que van a restablecer mi intestino, van a arreglarlo, a repararlo, ¿ya? Y justamente la cuarta R sería la reniculación de la flora saludable, o sea, con toda esta alimentación, o sea, con estos alimentos densos, se regenera la flora intestinal para que sea protectora y así también recuperar mi sistema inmune. Fantástico, Sofi, excelente respuesta a la pregunta, muy claro, muy didáctico y la verdad que nos deja con ganas de escuchar mucho más, ¿sí? Sí. Pero nos gustaría escuchar al doctor Cristian Carrasco que nos cuente un poco ya del punto más global en el cual la nutrición es un pilar fundamental, ya la parte más global médica que también está involucrada. ¿Cómo se trata la enfermedad autoinmune, doctor Cristian Carrasco? Perfecto. Mira, lo primero es que el enfoque que vamos a tener en el instituto es un enfoque integral o integrativo. Esto quiere decir que vamos a combinar el tratamiento médico convencional con todas estas herramientas de la medicina funcional. Recordemos que estas enfermedades son crónicas, son muchas de ellas muy complejas, algunas de curso severo, por lo tanto los pacientes van a llegar ya en tratamientos indicados por sus especialistas, que muchas veces no van a poder retirar de un día para otro, dado que la corrección y resolución de todo este proceso inflamatorio, con todas las herramientas que le vamos a dar, va a tomar un tiempo. En cuanto a los objetivos generales de este tratamiento, no vamos a hablar de la palabra curación.
vamos a hacer una distinción ahí, porque cuando uno habla de curación se refiere a que el problema ya no existe, ¿ya? Sin embargo, en estos pacientes esa condición autoinmune siempre va a estar latente. Lo que sí vamos a lograr con el tratamiento es una remisión, ¿ya? Es decir, disminuir los síntomas, en algunos casos van a desaparecer, vamos a evitar el daño que se está generando con la enfermedad autoinmune, detenerlo y prevenir el avance, ¿ya? El paciente va a experimentar esto como si se hubiera curado, ¿ya? Pero eso no va a ser así, porque a medida que retome todo el estilo de vida dañino que traía previamente, se van a desencadenar de nuevo los síntomas, ¿ya? Por lo tanto, va a ser un tratamiento que muchas veces es exitoso, es muy efectivo, pero va a tomar un tiempo y va a tener que tener una adherencia a largo plazo. Lo que nos importa más que todo es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿ya? Vemos en la consulta resultados súper gratificantes, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoides que por los dolores articulares no les gustaba, por ejemplo, tejer y no lo podían hacer y pueden hacerlo de nuevo, o alguien que no podía bailar pudo volver a bailar, incluso alguna persona que tenía un grado de dismovilismo importante y no podía movilizarse bien, mejora eso, ¿ya? Por ejemplo, las enfermedades de la tiroides disminuyen mucho la fatiga, la niebla mental, ¿ya? Habitualmente a los pacientes les costaba bajar de peso y eso también mejora. Entonces vamos a ver que bajan mucho los síntomas y mejora sobre todo calidad de vida. Y volviendo un poco a lo que te mencioné en la pregunta que me hiciste antes de los factores de riesgo, nos vamos a ir a atacar los factores modificables, que son los que en el fondo podemos cambiar para mejorar el curso de la enfermedad. Y ahí vamos a poner mucho énfasis en el manejo del estrés. En la consulta médica, el médico integrativo se va a preocupar mucho de educar al paciente respecto a su autocuidado, temas importantes como el buen dormir, la importancia del ejercicio. También vamos a revisar cómo están sus relaciones interpersonales con los demás, en la familia, cómo está el trabajo, si tiene redes de apoyo, si esa persona está contenta con lo que está haciendo, si siente que tiene propósito en su vida, cómo está la parte espiritual. Son todos aspectos muy importantes, ya que si uno ve una persona que está aislada, sin redes de apoyo, que no le gusta lo que hace, sin duda no va a tener la misma evolución que una persona que está con una mentalidad positiva, enfrentando de esa forma ese cambio, ¿ya? A veces no vamos a poder solucionar todas esas cosas, pero el médico va a ir dándole herramientas al paciente para ir pudiendo hacer cambios de mentalidad o incorporar algunas herramientas para ir manejando mejor el estrés que le causan todas estas cosas. Además, vamos a educar para que el paciente entienda que eres el protagonista en su sanación, ¿ya? Y es súper importante que la motivación venga de él, porque casi todo el tratamiento se basa en los cambios de estilo de vida. Y nosotros les vamos a dar las herramientas para que los pueda hacer, y también nos vamos a preocupar de ver cómo le está afectando los cambios que le sugerimos, ¿ya? Por supuesto, hay personas que traen peores hábitos que otras, y para algunas puede ser súper abrumante de un día para otro cambiar toda la alimentación de la que venían. Ya a veces venían comiendo McDonald's todos los días y le estamos pidiendo algo que es súper difícil. Nosotros entendemos esas dificultades y nos preocupamos de evaluar de forma individual a cada paciente, ¿ya? Entonces, no es lo mismo alguien que viene con pocos niveles de estrés, que vive solo y que le gusta cocinar, a alguien que trabaja todo el día, tiene 3 hijos, no le gusta cocinar y está con fatiga. Entonces, de acuerdo a eso también, la nutricionista se va a preocupar de cómo ir incorporando estos cambios, si va a ser más brusco, más gradual, etc. Y en lo que respecta al tratamiento ya más médico propiamente tal, me agarro de lo que comentó Sofía y el doctor, de que el intestino es donde habitualmente apuntamos primero, porque es tan importante en la regulación del sistema inmunológico, y ahí desde la medicina funcional usamos esta secuencia que mencionó la Sofi de las 4R, quizás agregar a lo que ella ya mencionó, que en el primer punto, que es remover lo que está generando inflamación, aparte de los alimentos que pudieran estar causándola, el médico se va a fijar si no hay algún desbalance en la flora. Es común que haya sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que también puede generar que se perpetúe la inflamación que proviene de nivel intestinal, así que lo vamos a buscar y tratar si es que existe.
En la parte de restablecer la función digestiva, ahí vamos a hacer más que nada educación, porque de repente los pacientes no ponen atención a cosas simples como cuánto tiempo demoran en comer, si están viendo tele o no cuando comen, cómo mastican, si están comiéndose algo mientras están manejando. Entonces, muchas de esas cosas que parecen no importantes pueden ser súper categóricas en generar que no esté funcionando bien la digestión. Entonces vamos a hacer una educación y los mismos alimentos también que vamos a recomendar van a ayudar a ese restablecimiento, ¿ya? En cuanto a la reparación, la misma dieta va a jugar el rol principal, pero también vamos a tener que adicionar algunos suplementos. Los pacientes también a veces nos dicen, pucha, el doctor me mandó 5 suplementos y son súper caros, y ¿por qué tengo que tomar tantas cosas? ¿Ya? Y esto es porque el intestino de los pacientes con enfermedades autoinmunes es muy sensible, ¿ya? Entonces no podemos dejar cualquier suplemento porque muchas veces traen también aditivos indeseados, ¿ya? Entonces tenemos que dejar los suplementos que sean de la mayor calidad y de la mejor seguridad para el paciente, ¿ya? Y lo otro importante es que tampoco los suplementos van a hacer magia si es que el paciente no hace bien el cambio de estilo de vida, ¿ya? Es algo que tiene que ir en conjunto. Y finalmente la reinoculación que mencionó la Sofi, por supuesto van a haber alimentos que van a favorecer en el fondo la salud de la flora intestinal, pero también vamos a usar en muchos casos suplementos de probióticos, ¿ya? Y aparte del médico y la nutricionista, no olvidar que esto es un manejo multidisciplinario y muchas veces vamos a requerir derivar al paciente al odontólogo porque puede ser que no esté viendo mejoría porque hay todavía un proceso inflamatorio en la boca. Así que en muchos casos vamos a hacer esa derivación. También, como mencioné, muchas veces hay trastornos del ánimo, entonces hay muchos pacientes que van a requerir un apoyo psicoterapéutico. O también nosotros como médicos vamos a recomendar siempre terapias complementarias que ayuden al paciente a regular el estrés, que pueden ir desde ejercicios de respiración, meditación, sugerir hacer yoga, pueden ser distintas alternativas, ¿ya? No van a ser tampoco estas terapias complementarias medidas que curen por sí sola la enfermedad, pero sí van a ser súper poderosas en ayudar a que baje el estrés, para que module mejor eso. Y si manejamos el estrés, sin duda que vamos a tener de forma indirecta una mejoría significativa de los síntomas. Entonces, eso a grosso modo. No, excelente, Cristian. La verdad que muy interesante, didáctico, como todos los expositores en esta conversación que hemos tenido, aunque de repente se quedaba pegado un poco, pero creo que igual pudieron captar un poco la esencia del mensaje. Y amigos, bueno, la verdad que esto ha sido una serie de episodios que es importante que igual los que se han unido recién, por favor, vayan al primero, todos están en YouTube, para que tengan una secuencia de esta, por así decirlo, información para el público y puedan ir juntando los cabitos e ir comprendiendo. Nosotros haremos ya próximamente una sesión solamente de preguntas, ¿ya? Pero nosotros primero queremos darle los elementos para que tengan ya algún criterio y puedan de alguna manera enfocar también qué es lo que preguntarían de manera general. Recordar que esto no es consejo médico. Y quedan 5 minutos, me parece, Sofi, ¿verdad? Sí. Sí. Igual, Sofi, déjanos un poco introducidos en relación a lo que los alimentos que ya lo mencionaste, pero ejemplos quizás de alimentos reales antiinflamatorios, y tú vas a estar a cargo de la despedida. Bueno, nada, recordarles que de nuevo, como en todos los conversatorios, incluir los alimentos densamente nutritivos que yo puedo pronunciar y saber dónde encontrarlos, van a ser los que van a ayudarnos a restablecer y reparar este intestino que justamente cumple casi el 80-90% de mi sistema inmune. Caldo de hueso, interiores, aceite de coco, algunas que otras coles, va a depender también de la tolerancia del paciente, la palta, los mariscos, la importancia también de saber cuántas proteínas debes comer. Muchas de las personas que tienen problemas autoinmunes no comen todas las proteínas que deberían, y justamente las proteínas van a entregar esta estructura y van a ayudar a reparar todos los tejidos internos. Uno que otros tubérculos, algunas frutas, como bien estoy diciendo, no necesariamente va a ser reducidos terapéuticamente en carbohidratos, va a depender de cada persona. Y como muchas otras terapias, esto no funciona
o sea, mágicamente, o sea, no porque les diga tomen caldo de hueso, vayan y solamente tomando caldo de hueso se va a arreglar, no, tiene que ser al final personalizado. Como vimos, son muchos factores los que pueden estar afectando a una enfermedad autoinmune. El estrés, el manejo del estrés es casi tan importante como el tema de la alimentación. Así que, y ser conscientes, qué me está haciendo mal y qué cosas no. Por lo tanto, siempre hacer la reevaluación médica y nutricional bien guiada para tener el éxito de esta enfermedades autoinmunes. Bueno, dejarlos invitados para el próximo live que vamos a hablar, seguir hablando de este intestino hiperpermeable, qué alimentos sí, cómo removerlos o cuáles son los tips un poquito más específicos que quizás algunas personas pueden ir investigando. Vamos a seguir conversando de este tema tan interesante que es el intestino permeable y su relación con las enfermedades autoinmunes para que estén atentos para el próximo viernes. Gracias, Sofi. Creo que nos queda, bueno, sé que de Tres repente se minutos. corta, 3 minutos, fantástico. Amigos, Sí. de repente se corta, lamentablemente este internet de repente pasa que se cae, no sé, pero en el YouTube además va a quedar para que lo puedan ver completo, ¿sí? Y bueno, yo le quiero agradecer mucho al doctor Santana, al doctor Carrasco, a Sofía y a todo el equipo de Instituto Calibe que además nos está viendo del otro lado de la pantalla, Magdalena, Daniela, el doctor Sánchez, la doctora Ojeda, el doctor Cibó, bueno, todos los que he nombrado, nuestro equipo de colaboradores, técnicos, administrativos. Como les digo, esto es un esfuerzo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, ¿sí? Así que no se pierdan el próximo episodio y dejo para que cada uno se despida con unas breves palabras. Cristian Carrasco, para que se despida. Bueno, reitero los agradecimientos por la invitación, feliz de haber participado, de compartir toda esta información que yo creo que es muy útil para los pacientes. Y eso, espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Sofía. Tanto Cristian Carrasco como Cristian Uvilla. Sí, parece que algo pasó en la transmisión de los últimos, no sé, 8 o 10 minutos, pero todo queda en YouTube, como tú decías, Cristian, y la idea es seguir en este camino, ¿no? Que es tan complejo, tan difícil, que es romper paradigma. Sabemos que estamos en una mirada sistémica que muchas veces no se entiende desde una medicina tan pragmática y tan objetiva de mirar solamente una parte. Fue brillante la exposición de Cristian Carrasco, como desde la parte emocional, espiritual, lo biológico, todo es importante. No es que una cosa sea más importante que lo otro. Y esa es la mirada maravillosa que uno se enamora de la medicina sistémica, la medicina integral, y nosotros felices de seguir estudiando y viendo porque disfrutamos desde la salud más que desde la enfermedad. Esto es potenciar salud y sí, alguien puede decir, no puedo cambiar la nutrición. La nutrición absolutamente se puede, la idea es decisión. Y si no lo puedes, pregúntate por qué no lo puedes hacer, pero sí se puede para lograr prevenir una cantidad enorme de enfermedades o evitarlas. Así que muchas gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias.